Bueno, espero que estén todos muy bien y que tengan, bueno, tenemos unos 20 minutos de atraso, pero la verdad me fue difícil eh, comenzar a tiempo. Les pido disculpas. Todavía sigue ingresando gente de todas maneras. Vamos a pasar ahora al tema de hoy, que es el cese de la función reproductiva, tanto en las mujeres como en los varones, o sea, menopausia y lo que se denomina andropausia para el varón. Denominación no del todo correcta, pero bueno, que es la que más se utiliza. Voy a tratar de presentarles la pantalla, a ver, una ventana, eh, a ver si tenemos acá. ¿Se ve, gentes? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, 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 sí. Bien. Vamos a poner esto, minimizar esto, así puedo seguir ingresando a los que vayan pidiendo de ingresar. Eh, Bien, ya comenzamos. Bueno, aquí estamos. Se ve la imagen, ¿no? Sí, Sí. se ve. Sí. Bien. Bueno, lo que ustedes tienen acá es un cuadro, un gráfico que muestra los niveles de gonadotrofinas a lo largo de las distintas etapas de la vida. Y como ya vimos antes, cuando hablamos de, digamos, de desarrollo puberal y de la puesta en marcha del eje, vamos a tener un inicio de la función del eje gonadotrófico, que a partir de la semana 10, 11 empieza a tener cada vez valores cada vez más altos de gonadotrofinas, llega a un pico alrededor del sexto, séptimo mes, luego esa función declina, hay una pequeña activación en la etapa infantil, luego entra en fase de latencia y alrededor de los 8 o 9 años aproximadamente, con variaciones individuales que ya conocemos, se pone en marcha. En las mujeres el aumento de las gonadotrofinas es cíclico, como se ve acá. En los varones los niveles son mucho más estables. Y esto va a tener, fíjense ustedes, en la etapa del adulto mayor, un incremento marcado, se pierde la ciclicidad en la mujer y aumentan los niveles de gonadotrofinas en forma muy considerable en la mujer, pero también en el hombre se produce este aumento, y esto es lo que caracteriza al fenómeno de involución o cese de la función reproductiva. En ambos casos, el aumento de la secreción de gonadotrofinas nos está indicando algo que vamos a tratar con un poquito más de detalle, pero ya de por sí, si ustedes recuerdan los mecanismos de retroalimentación en el eje, se van a dar cuenta que si se disparan las gonadotrofinas de esta manera es porque está faltando retroalimentación desde las gónadas. Las gónadas, tanto en el varón en forma permanente como en la mujer en la mayor parte del ciclo, ¿se acuerdan que las gónadas, a través de sus productos de secreción, las hormonas esteroideas y la inhibina, están frenando la secreción de gonadotrofinas? Entonces, el hecho que se disparen las gonadotrofinas en la etapa del climaterio y en la etapa del cese de la función reproductiva del varón, está queriendo decir que el problema, de alguna manera, o
el cese del funcionamiento está dado por un cambio a nivel gonadal y no de la parte, digamos, alta del eje, o sea, hipotálamo hipofisario. Esto es algo que les tiene que quedar bien en claro desde el principio, ¿sí? El cese de la función reproductiva está asociado a disminución de la función gonadal en la mujer definitivamente y en el hombre fundamentalmente. Con respecto a la menopausia, conviene utilizar una definición consensuada, esta definición consensuada por entonces expertos de la Sociedad Internacional de Menopausia, dice que la menopausia es el cese permanente de las menstruaciones debido a una pérdida de la actividad folicular ovárica, y que para que se pueda hablar de menopausia natural, tiene que haber 12 meses consecutivos de amenorrea, o sea, de falta de ciclos menstruales. Esto es muy importante para entonces hacer el diagnóstico. El diagnóstico de menopausia requiere una edad que se aproxima a los 50 años, requiere entonces de cambios clínicos o manifestaciones por parte de la paciente que van a ser el relato del cese de los ciclos menstruales. Y también, si uno quiere hacer un diagnóstico en forma precisa o tiene alguna duda, puede estar midiendo cambios hormonales, como vamos a ver después, que son aquellos que reflejan la disminución de la actividad folicular del ovario y sobre todo el aumento de la secreción de gonadotrofinas. Entonces, con estos tres elementos, el dato clínico del cese de los ciclos menstruales durante un año, la edad de 45 años o más, y el perfil hormonal, aumento de las gonadotrofinas, disminución de la secreción de las hormonas ováricas, uno podría hacer un diagnóstico seguro, confiable de esta situación. Obviamente no es necesario establecer un diagnóstico bioquímico de menopausia en una mujer que tiene 52 años y que no tiene ningún otro tipo de trastorno, por tratarse de un cambio fisiológico. El tema que nos lleva a veces a introducir mediciones hormonales se relaciona con la aparición anticipada de este cese de la función ovárica. Una menopausia antes de los 42 años es una menopausia precoz o una falla ovárica precoz, y como tal se debe estudiar con más detalle. Bien, otro concepto, otra definición importante que tenemos que hablar es de perimenopausia, y esto nos lleva a un concepto importante que es el hecho de que no podemos considerar la etapa del cese de la función reproductiva como menopausia, ¿sí? Menopausia no es más que un evento, un día en realidad. Menopausia es el día en que tuvo su última menstruación la mujer. Esa es la fecha de menopausia, y el climaterio es una etapa que se extiende entonces durante un periodo que puede durar 5 años o 7 años o más aún. Entonces, hablamos de climaterio, y dentro del climaterio hablamos de la etapa perimenopáusica, definiendo entonces el periodo inmediatamente anterior a la menopausia, 2 años aproximadamente, caracterizado por cambios de endocrinos, cambios biológicos y cambios clínicos, y la perimenopausia continúa hasta el primer año
después del cese de las menstruaciones. Es importante recalcar que se trata entonces de una fase de transición, en la cual lo primero que va a ocurrir va a ser una disminución en la regularidad, o sea, se pierde la regularidad de los ciclos, se hacen variables en primer lugar, y además estos ciclos van a ser ciclos, en muchos casos, ciclos monofásicos, con lo cual vamos a tener una disminución de la fertilidad. Vamos a tener una disminución de la función secretora del ovario, con lo cual bajan los niveles de inhibina, se elevan los niveles de FSH como consecuencia de la falta del feedback, disminuye la secreción ovárica de esteroides, primero estradiol, y más tardíamente, mucho más tardíamente, van a disminuir los andrógenos, y por esto vamos a tener en la primera parte, en los primeros 5 años de esta etapa, un predominio relativo, en realidad, del efecto androgénico, con lo cual se van a producir ciertos cambios corporales atribuibles a un mayor tono androgénico. Por supuesto, al no haber ovulación, no van a aumentar los niveles de progesterona, o sea, no va a haber ciclos bifásicos, por lo tanto no va a haber secreción de progesterona, y esto entonces son los cambios más relevantes. Esto es para que ustedes ubiquen entonces temporalmente los distintos cambios, la perimenopausia, bueno, en primer lugar, el hecho puntual, el hito, que es la menopausia, englobado dentro de todo un periodo que se llama climaterio, y luego la perimenopausia, 2 años previos, 1 año posterior, la premenopausia, que se puede extender por 5 años aproximadamente a la etapa de la menopausia, la posmenopausia, que va a tener una duración de 5 años o más. Y acá entonces la transición hacia la etapa de la adultez mayor. En promedio, la edad de la menopausia en nuestro país está entre los 50 y los 51 años, ¿sí? Y ustedes calculen entonces que con la variabilidad, ese fenómeno se puede dar a partir de los 45 y inclusive puede extenderse la fecha de la menopausia hasta los 55 años o un poquito más. La etiología, como ya dijimos, es de origen gonadal, o sea, la causa del fenómeno es la disminución de la actividad intrínseca del ovario como iniciadora de los cambios endócrinos del ciclo. ¿Se acuerdan que habíamos descrito al ciclo menstrual como una especie de reloj, un mecanismo de relojería que está funcionando por una combinación de elementos que unen a los distintos componentes del eje hipotálamo hipófiso ovárico, y que tiene un momento, una semana, en la cual se produce un despertar de la acción folicular, con aumento de los niveles de estrógenos, y esto reverbera a nivel hipotálamo hipofisario, produciendo el pico de gonadotrofinas a través del feedback positivo. Bien, la pérdida entonces de la actividad del ovario como iniciadora de los cambios endócrinos del ciclo a través del desarrollo de los folículos es la responsable entonces de que deje de producirse este fenómeno. Y con lo cual entonces no va a existir folículos que se desarrollen para generar folículos terciarios, no va a haber pico de estradiol, no va a haber picos de gonadotrofina, tampoco va a haber ovulación, y va a haber entonces un cese de la función ovárica en general,
que se acompaña de un incremento de la secreción de gonadotrofinas. Hay otras teorías que hablan de una reducción de la sensibilidad hipotálamo-hipofisaria a la retroalimentación ovárica o de un retardo en la actividad del generador de pulsos de GnRH por envejecimiento hipotalámico, que son teorías que no tienen en este momento asidero. Quizás en el varón se pueda constatar una disminución, un envejecimiento hipotalámico, pero esto ocurre en edades muy avanzadas y no tiene absolutamente nada que ver con el fenómeno que detectamos en la mujer. Se me perdió la presentación, ya vuelvo, ¿eh? Acá estoy. Tenemos entonces una etiología claramente gonadal para el envejecimiento, digamos, el cese de la función reproductiva en la mujer. ¿A qué se asocia esta declinación de la función ovárica? Se asocia a una disminución del número de folículos. Ustedes saben que los folículos van a ser, digamos, el factor determinante del cese de la función reproductiva, en la caída de folículos. Alrededor del 7º mes de vida, o sea, en el momento, en la vida fetal, alrededor del 7º, 8º mes, un feto femenino tiene alrededor de 7 millones de folículos y nace con alrededor de 2 millones. ¿Sí? Presten atención, esta escala es una escala logarítmica, ¿sí? Fíjense que tenemos 0, 10.000, 100.000, está en logaritmos de 10. Así que acá estaríamos alrededor de 2 millones. Con eso se nace, con esa cantidad de folículos, y en la pubertad vamos a estar alrededor, ¿sí?, de 1 millón o entre 400.000, 500.000 folículos por ovario, y ese número va decreciendo a lo largo de las décadas, y alrededor de los 40 años vamos a tener aproximadamente unos 200.000 folículos, y esto va a descender, luego más apresuradamente. Sí, hay una tasa de, digamos, hay un número clave a partir del cual se produce una inflexión. Como ustedes ven, la velocidad con la que se pierden los folículos no es lo mismo a lo largo de la vida. Parece ser que cuando se alcanza un nivel crítico de folículos, ese descenso se hace todavía mucho más rápido. Bueno, hasta que ese número de folículos es tan bajo que se establece entonces el cese de la función cíclica del eje. Entonces, desde el punto de vista de los cambios hormonales, vamos a tener que hay un descenso de los niveles de estradiol. Fíjense ustedes, esto es una cosa que confunde, pero es muy frecuente. Los niveles de las hormonas esteroideas son niveles bastante fluctuantes, por eso es poco conveniente tomarlos como indicadores del proceso de climatérico, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes, ¿no?, que en la etapa premenopáusica, o sea, 2 años o 3 años antes de la menopausia, una mujer puede tener niveles que oscilan entre 40 y 400, pero
en la etapa de la perimenopáusica, o sea, alrededor de la menopausia, sus niveles de estradiol pueden andar alrededor de los 50, y al final de la misma pueden andar alrededor de 25 o 30. Con lo cual se dan cuenta que la utilidad diagnóstica de medir los niveles de estradiol es muy baja, porque a menos que nosotros encontremos niveles muy altos, vamos a decir, sí, es bastante poco probable que se encuentre en la etapa menopáusica o perimenopáusica, si tenemos niveles de 200 o más. Pero los niveles bajos de estradiol, niveles de 30, 40 o 50, son muy poco indicadores del momento reproductivo en que se encuentra la mujer, porque, como ya les dije, estos niveles son muy fluctuantes. Te hago una pregunta, puede ser, sobre esto. Sí, dale, Martín. Los niveles de progesterona que bajan y después están ausentes, ¿es porque al no haber desarrollo folicular no hay, digamos, cuerpo lúteo y no hay secreción de progesterona? Así es, así es. Lo dije en algún momentito, pero por Sí, ahí pero se me perdió, sí. Sí. El tema es así. Deja de haber una masa de folículos que generen una secreción basal de determinadas hormonas como inhibina, hormona antimülleriana. Deja de haber un folículo que se desarrolla, o un grupo de folículos que se desarrollan mejor, y que secretan entonces niveles de estradiol. Deja de haber un folículo que se va a lanzar al camino del folículo terciario, y que va a ser el folículo dominante, y que va a producir entonces grandes cantidades de estradiol, y que va a iniciar el feedback positivo. Como consecuencia de la falta del feedback positivo, no va a haber ovulación, no va a haber cuerpo lúteo, no va a haber progesterona en niveles que corresponden a la fase lútea. Obviamente siempre va a haber niveles muy bajos de progesterona que pueden estar dados por la secreción basal que tengan esos folículos hasta que desaparezcan totalmente, o también puede provenir de la progesterona que se esté formando a nivel suprarrenal, pero son niveles muy bajos. Profe. Sí, Lara. Si se administrara, bueno, cada 2 semanas, como si fuera un ciclo bifásico, progesterona pero artificial, ¿podría haber sangrado? Sí, por supuesto. Mientras tenga una secreción estrogénica como para producir proliferación, ojo, es importante que haya una proliferación de la capa funcional del endometrio, y después se puede dar progesterona para producir un sangrado. Sí, o sea, uno puede artificialmente, y esto se hizo y estuvo muy de moda en, yo diría, la década de los 90, entre los 80 y los 90, o sea, a fines del siglo pasado, del siglo XX, estuvo muy de moda la hormonoterapia de reemplazo, inclusive hasta principios del milenio estuvo muy de moda, y se consideraba que era conveniente administrar hormonas, estrógenos y progestágenos, para mantener los ciclos, porque se suponía que esto iba a llevar a una reducción de ciertas alteraciones que vamos a ver después. Y esto demostró ser equívoco y tener más bien consecuencias negativas. Tuvo muchísimo auge, sobre todo, bueno, de la mano de un interés comercial de la industria farmacéutica. En una época en Estados Unidos se decía que los comprimidos de estradiol, en realidad no eran de estradiol, eran de un estrógeno equino, o sea, de origen de yeguas, extraído del suero de yeguas. Este estrógeno, que se llamaba Premarin, el nombre comercial, era la segunda medicación más vendida en los Estados Unidos después de
de una benzodiazepina que se usaba mucho en esa época, que era el Lexotanil. ¿Sí? Era increíble el perfil de venta de fármacos en mujeres adultas. Bien, volvamos entonces. Vamos a ver que los niveles de inhibina bajan precozmente, los niveles de FSH tienden a aumentar un poquito después de que bajan los niveles de inhibina, y por supuesto no va a haber progesterona, y al final, entonces, de la etapa perimenopáusica ya se cayó definitivamente la inhibina, la FSH se muestra bien elevada, y descienden los niveles de estradiol. Y para la etapa posmenopáusica, entonces, 5 años después, por ejemplo, de producida la menopausia, vamos a seguir teniendo la inhibina baja, vamos a tener niveles bajos de estradiol, ausente la progesterona y bien elevada la FSH. O sea que si uno tuviera que utilizar algún elemento para caracterizar lo más precozmente posible esta sucesión de cambios, tendría que apoyarse en la medición de alguna de las hormonas proteicas del ovario, que descienden más precozmente de lo que aumentan las gonadotrofinas. O sea, si uno mide los niveles de inhibina, puede ser que en un determinado periodo muy inicial ya la encuentre baja, mientras que los niveles de FSH pueden estar todavía en cifras normales. Pero tenemos también la posibilidad de medir hormona antimuleriana, que está muy relacionada con la reserva folicular, pero de vuelta, son mediciones que tienen un costo relativamente elevado y que no siempre es necesario hacerlas. O sea, uno las utiliza como para realizar un diagnóstico ante la sospecha de una alteración en la función ovárica que no sea de origen fisiológico. Hay que recordar que los estrógenos pueden provenir de la aromatización de la androstenediona. La androstenediona se sintetiza a nivel ovárico, esto ya lo sabemos, pero también se sintetiza a nivel de la corteza suprarrenal, ¿sí? La capa más interna de la corteza suprarrenal, la capa reticular, sintetiza andrógenos. Y estos andrógenos son dos fundamentalmente: la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Esta androstenediona puede transformarse en estrona por aromatización en distintos tejidos, de los cuales, esto es muy importante desde el punto de vista epidemiológico, el más relevante de estos tejidos puede llegar a ser el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque puede mostrar un aumento cuantitativamente relevante en personas con sobrepeso marcado u obesidad. Por eso, el peso de una mujer está claramente determinando la capacidad de que se formen estrógenos, o sea, estrona, a partir de la androstenediona. Y esto tiene consecuencias médicas. ¿Por qué? Porque una mujer con un sobrepeso importante o con obesidad puede tener una fuente permanente de estrógenos débiles, pero estrógenos al fin, la estrona es un estrógeno débil, que lleve en adelante un efecto proliferativo tanto a nivel de las células mamarias como a nivel de las células endometriales. O sea que vamos a tener entonces un exceso de riesgo, o un aumento de riesgo, si lo quieren entender mejor así, asociado a la proliferación de células
a nivel de la mama y a nivel del útero en estos epitelios. Y esto tiene consecuencias sobre la posibilidad de que se generen entonces tumores malignos. Por eso, en las mujeres con obesidad está aumentado el riesgo de desarrollar cáncer de mama y cáncer de útero. Y esto está relacionado en buena parte con los niveles aumentados de estrona que tienen estas mujeres en relación a la actividad de aromatasa de su tejido adiposo. Obviamente, estas mujeres van a tener menos sintomatología en relación a los cambios que produce la deprivación estrogénica. O sea, no van a tener los cambios tan marcados a nivel de la esfera genital, ni a nivel óseo, ni tampoco a nivel de los cambios cardiovasculares, que vamos a ver después. Entonces, para recordar entonces que la estrona disminuye, pero no lo hace tan significativamente como los niveles de estradiol. Vamos a tener un descenso tardío. Yo les decía que los andrógenos disminuyen, pero lo hacen en forma más tardía que el estradiol. Y vamos a tener niveles de androstenediona con un valor que es de alguna manera la mitad aproximadamente que el nivel premenopáusico. Si nosotros queremos seguir, y este es un gráfico que tendrían que recordar, cómo se va a partir del evento menopausia a lo largo del climaterio. Ustedes cuentan los años previos y van a ver entonces que vamos a tener una caída de los niveles de estradiol bien marcada, una caída de los niveles de estrona que no es tan marcada y que sobre todo va a ser menos marcada, como ya dijimos, en las mujeres con obesidad, y por supuesto un aumento de los niveles de gonadotrofinas. Más precozmente lo va a hacer la FSH, y cuando caigan los niveles de estradiol va a aumentar la LH. Si nosotros graficáramos acá la inhibina estaría disminuyendo en forma más precoz, acá estaría disminuyendo en forma más precoz de que los niveles de estradiol, o sea, ese descenso de la inhibina sería prácticamente especular, o sea, como imitando en un espejo, o sea, al revés, los cambios de la FSH. Profe, yo tengo una duda. Los distintos tejidos blancos de los estrógenos, ubicados a nivel del sistema urogenital, a nivel de mama, hueso, aparato cardiovascular, hígado, etcétera, van a tener entonces un menor impacto por parte del estradiol. Quizás tengan algo de impacto por parte de la estrona, pero en forma global, la ocupación de los receptores por sus ligandos naturales va a disminuir, con lo cual disminuyen obviamente los efectos estrogénicos, ¿sí? Y aparecen distintas manifestaciones en la esfera genital, sequedad vaginal, dificultad para mantener las relaciones sexuales, eventualmente disminución de la libido, aunque esto no es frecuente, y se asocia generalmente al trastorno en las relaciones sexuales. A diferencia, una diferencia importante con el varón, en el cual la disminución de la libido es una manifestación de la caída de los niveles de testosterona, en las mujeres, como se mantiene un cierto grado de secreción androgénica, la libido no cae, a menos que se produzca entonces la dificultad en las relaciones sexuales, en las cuales entonces lo que va a haber es de alguna manera se evitan las relaciones sexuales, pero porque causan dolor. Esfera urológica, incontinencia por disminución del trofismo de las
estructuras del piso pelviano, aumento de las infecciones, porque la mucosa de alguna manera del trígono vesical, que también es dependiente de los niveles de estrógenos, va a estar muy adelgazada y es fácilmente penetrable entonces por los gérmenes. Cambios importantes que vamos a detectar en la esfera ósea, que vamos a ver después con más detalle. Cambios asociados a al riesgo cardiovascular, por aumento de lípidos, como el colesterol LDL o los triglicéridos, aumento de los niveles de glucosa en sangre, etc. Cambios en el sistema nervioso central, cambios psicológicos, insomnio, y este es un cambio somático general, que es el hecho de que al faltar los estrógenos y predominar los andrógenos, las mujeres tienden a acumular grasa abdominal, que ya sabemos que es una grasa metabólicamente perjudicial. Entonces, el riesgo cardiovascular aumenta porque aumenta precisamente la grasa abdominal, con un predominio entonces de la masa grasa, o un aumento del predominio de la masa grasa sobre la masa muscular, aumento del peso corporal, que puede estar ligado también a trastornos de la esfera psicológica y aumento de la ingesta. ¿Qué pasa con los niveles de LDL y colesterol? Aumentan porque al caer los niveles de estradiol, aumenta la actividad de las enzimas que sintetizan el colesterol, se van a producir alteraciones en el metabolismo glucídico, va a producirse un aumento de un estado inflamatorio que acompaña al desarrollo del tejido adiposo central, y se puede alterar la función del endotelio, que protege al mismo de la formación de lesiones ateroscleróticas. Todos estos cambios entonces se traducen en un aumento del riesgo cardiovascular, y tienen que recordar entonces que si en las mujeres existe una protección frente a las enfermedades cardiovasculares, que está dada por precisamente la presencia de estrógenos, y estos estrógenos al caer van a hacer que las mujeres a partir de los 55 años pierdan esta protección y tengan un riesgo de enfermedad cardiovascular similar al que tienen los varones. El aumento de la masa grasa corporal, de la circunferencia de cintura, se da en la etapa premenopáusica, y tienen que ver con la caída de la secreción ovárica y con también la disminución de la secreción de una hormona de origen suprarrenal, que ya mencionamos, que es la dehidroepiandrosterona. Aumentan estas citoquinas, que son citoquinas proinflamatorias, que no son liberadas por el sistema inmune, sino que en el tejido adiposo, que está incrementado en su volumen, se produce el aumento de estas adipocitoquinas. Fíjense ustedes que el 44% de las mujeres en la etapa perimenopáusica o en el climaterio tienen sobrepeso, y hay un porcentaje muy importante de mujeres con obesidad. Y todos estos cambios pueden llevar a que en la etapa posmenopáusica, fíjense ustedes, un 5% de las mujeres desarrollen diabetes tipo 2, que es una cantidad muy importante. Entonces hay una tendencia al aumento de peso, al depósito de grasa a nivel abdominal, y esto genera cambios metabólicos que son desfavorables. Básicamente, esos cambios metabólicos apuntan a un incremento del riesgo cardiovascular y del riesgo de desarrollar diabetes.
Fíjense que en el perfil lipídico aumentan los niveles de colesterol total, aumentan los niveles de colesterol asociado a las lipoproteínas de baja densidad, que es al colesterol que llamamos malo, de alguna manera en forma vulgar, le decimos el colesterol malo, a LDL, y a HDL le decimos el colesterol bueno. Bueno, fíjense ustedes que aumentan los niveles del colesterol perjudicial y disminuyen los niveles del colesterol protector, y aumentan también los niveles de otras grasas en sangre que son los triglicéridos. Bueno, otro hecho importante está dado por el aumento de las fracturas. El riesgo de fracturas se incrementa en las mujeres de más de 50 años de edad, y esto puede tener que ver, obviamente, con factores ambientales, pero también tiene que ver, por supuesto, con la caída de los niveles de estradiol. Quiero decir factores ambientales porque fíjense que es muy distinto el perfil en distintos lugares de nuestro país. Este es un estudio que se ha realizado a nivel de nuestro país en los años 90. Fíjense que en relación con las mujeres, prácticamente 3 veces menos el número de fracturas en distintas ciudades de nuestro país. Entonces, fíjense, 298 fracturas cada 100.000 mujeres y 117, o sea, la relación es 3:1. Y esto tiene que ver con un descenso apresurado, un descenso marcado de la masa ósea. En los varones, tanto en los varones como en las mujeres, nosotros vamos ganando masa ósea a partir de la pubertad, y esto alrededor de los 35 años se alcanza el pico de masa ósea, y esta masa ósea va a ir disminuyendo gradualmente, primero en forma lenta y luego en forma más acelerada en los varones, y en las mujeres va a tener una aceleración marcada a partir de la menopausia. Y esto es lo que explica entonces que aproximadamente 10 años después de la menopausia haya un descenso importante de esa masa ósea que pueda aumentar la agilidad de los huesos, y ante un traumatismo producirse una fractura. Hay que recordar que desde el punto de vista de la promoción, nosotros tenemos que recomendar la ingesta, entonces, de alimentos ricos en calcio, la realización de actividad física, porque como ustedes saben, el factor de la movilización de las articulaciones, la tracción por parte de los músculos y el impacto sobre el suelo, todos estos fenómenos se dan cuando hacemos actividad física, van a aumentar, van a ser factores que aumenten la masa ósea. Y si nosotros llegamos con una buena masa ósea a los 35 años, la probabilidad de que se alcance un nivel bajo que implique fracturas es menor. En cambio, si una mujer no tiene estos elementos de protección, no realizó una buena alimentación, no realiza actividad física, fuma, el tabaco tiene, o sea, no es el tabaco en sí, sino las sustancias que se generan en la combustión del cigarrillo son altamente perjudiciales para el fenómeno de acreción ósea. Si es muy flaca también, todos estos factores llevan a una disminución precoz del pico de masa ósea, y por supuesto, si nosotros partimos de un pico de masa ósea más bajo, vamos a tener niveles más bajos todavía cuando se produzca el fenómeno climatérico. Y obviamente esto va a aumentar muchísimo el riesgo de fractura. Tienen que acordarse que los estrógenos están disminuyendo la
actividad de citoquinas que son de alguna manera generadoras de resorción ósea, y van a aumentar los niveles de citoquinas que son favorecedoras de la actividad de los osteoblastos, como el factor de crecimiento transformante beta, TGF-beta, y esto se va a realizar fundamentalmente porque los estrógenos actúan aumentando la presencia de una sustancia que se denomina osteoprotegerina. La osteoprotegerina va a evitar que este factor producido por las células del estroma y los osteoblastos, que se denomina RANK ligando, actúe sobre el osteoclasto o sobre los precursores de los osteoclastos y lo diferencien para formar osteoclastos maduros, que son los que producen la resorción. Entonces, los estrógenos van a estar disminuyendo todas estas citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, ligando de RANK, que son malas, por decirlo así genéricamente, que aceleran el proceso osteoclástico, y va a aumentar, el estradiol va a aumentar la secreción de OPG u osteoprotegerina, que es un inhibidor de estos efectos, de los efectos de las distintas citoquinas sobre el receptor de RANK, y esto va a frenar entonces el incremento de la actividad osteoclástica. Con lo cual, entonces, los estrógenos tienen un doble mecanismo, porque son anabólicos, actuando a nivel de, como decíamos antes, son anabólicos porque aumentan la actividad osteoblástica, fundamentalmente por este incremento de los niveles de factor de crecimiento transformante beta, y además disminuyen entonces la formación de osteoclastos y aumentan su apoptosis, con lo cual los niveles de osteoclastos bajan y disminuye la resorción ósea. Y esto último se hace frenando entonces las citoquinas que generan resorción, ya dijimos, interleuquina 1, interleuquina 6, etcétera, y aumentando los niveles de osteoprotegerina. Este es un cuadro, una imagen que muestra entonces los cambios a nivel del epitelio. Fíjense ustedes cómo hay un impacto de estrógenos y progesterona para producir un desarrollo de la mucosa vaginal, con células profundas, intermedias y superficiales, y cuando está disminuyendo la secreción hormonal, vamos a ver cómo se va a ir adelgazando esta mucosa, y cuando haya apenas una muy leve cantidad de secreción ovárica, vamos a tener las células basales, que son estas células redondas, y cuando tengamos prácticamente ausencia de estrógenos, vamos a tener células parabasales pequeñas, que son lo que caracteriza a un extendido vaginal francamente hipotrófico, medido o tomada la muestra varios años después de la menopausia. Entonces, uno puede seguir el impacto hormonal a través de estos cambios. Lo que pasa es que, bueno, en primer lugar es relativamente incómodo tomar la muestra, y requiere de un, digamos, diagnóstico citopatológico con un observador muy entrenado, y entonces no tiene sentido seguir la evolución de los cambios hormonales a través de este proceso. Este proceso se podía hacer antes de que existiera la medición de hormonas en sangre. O sea, si nosotros decimos antes de los años 70, cuando no era
común medir hormonas en sangre, uno podía hacer una evaluación del estado hormonal a través de estos extendidos. Pero por supuesto, esto ya se dejó de hacer porque es mucho más práctico valorar los niveles de hormonas en sangre directamente. Vamos a terminar ahora con la segunda parte, en realidad, que tiene relación con el cese de la función reproductiva en el varón. Y este cuadro que ustedes tienen en la bibliografía, ustedes tienen dos elementos, uno sobre climaterio masculino y otro femenino en el campus, albergados. Van a ver que en uno de ellos tenemos esta tabla, creo que es en el de andropausia, que es una tabla que hicimos para demostrarles que hay similitudes y hay diferencias entre estos dos procesos. La, digamos, similitud, ambos son procesos que caracterizan a la etapa de, digamos, la segunda mitad de la vida, a partir de los 45, 50 años. La gran diferencia es la velocidad de progresión, que en la mujer el climaterio progresa rápidamente a lo largo de 7, 10 años, mientras que en el hombre no, es un proceso lento que lleva décadas. Tiene un marcador clínico evidente, las mujeres van a mencionar el hecho del cese de la función ovárica en relación al retiro de las menstruaciones. En cambio, en los varones no, el comienzo es insidioso, con lo cual es bastante difícil establecer en qué momento comenzó. Como les dijimos antes, el trastorno es de origen puramente gonadal en la mujer, y en el hombre se acepta que hay una pérdida, entonces, de la secreción, además de cambios gonadales, hay una pérdida en la secreción de GnRH debido al envejecimiento hipotalámico. Los esteroides sexuales caen en forma rápida y marcada en la mujer, mientras que en el varón este trastorno es mucho más lento. Los niveles de gonadotrofinas suben rápidamente y en forma muy marcada en la mujer, y no lo hacen tan rápidamente en el varón. Otra diferencia importante, característica, es el hecho de que la función gametogénica en la mujer desaparece a corto plazo, ¿sí? Desde que empieza la transición climatérica, a lo largo de 5 a 7 años hay un cese total de la función gametogénica. Mientras que en el varón persiste por décadas, o sea, después de los 50 años que inicia la declinación de la función del eje, puede continuar esa función gametogénica hasta los 80, 85 años, con disminuciones de la motilidad y de la calidad de los espermatozoides, pero con persistencia de la capacidad fecundantes. Y bueno, luego otras diferencias importantes en los varones. Va a haber un aumento, digamos, mucho menos, los síntomas vasomotores se van a detectar mucho menos frecuentemente, aunque pueden tener tuforadas. Y bueno, después el resto vamos a tener en ambos alteraciones somáticas, pérdida de la masa ósea, que como ya vimos en los varones es más gradual. En ambos casos va a haber aumento de riesgo cardiovascular, generación de obesidad e insulinoresistencia, trastornos en la esfera sexual y trastornos del sueño, de la voluntad, las ganas de hacer cosas, etc. Bien, este es un cuadro importante que recuerden para comparar los dos fenómenos. Bueno, como les decía entonces, en el varón va a haber una conservación, fíjense ustedes, de la función gametogénica en azul,
que se mantiene a pesar de que declinan los niveles de testosterona. Y una cosa importante es que ese descenso entonces va a caracterizar sobre todo, a los niveles de testosterona libre. Si ustedes se acuerdan, había un transporte, una parte importante de la testosterona está en forma unida a la proteína transportadora, que es la SHBG, o ligadora, globulina ligadora de hormonas sexuales, y los niveles de SHBG van a incrementarse con el paso de las décadas. Y al aumentar los niveles de SHBG con el paso de las décadas, porque aumenta la síntesis hepática y también porque disminuye el clearance, o sea, la remoción de esta proteína de la sangre, aumenta su vida media, lo que va a ocurrir es que los niveles de testosterona no descienden demasiado, pero sí descienden marcadamente. Fíjense ustedes, si miden los niveles de testosterona libre, va a haber un descenso muy marcado a lo largo de las décadas. Y este descenso es tanto mayor cuanto más importante sea el depósito de tejido adiposo. Fíjense ustedes que las personas obesas, con un índice de masa corporal de más de 30, van a tener siempre niveles de testosterona libre mucho más bajos. ¿Sí? Hay una asociación muy importante entre obesidad y disminución de los niveles de testosterona que es necesario tener en cuenta. Como dijimos, hay una disminución en la densidad mineral ósea, o sea, en la cantidad de calcio depositado en el hueso, en los varones, que va a ir disminuyendo gradualmente. Esto constituye una diferencia con lo que se registra en las mujeres, en el cual se va a producir un descenso importante a partir de los 50 años con la caída de los niveles de estradiol. En los varones, este descenso, como ocurre también con las hormonas sexuales, es un descenso gradual. Y fíjense ustedes que no hay demasiada diferencia en la recuperación de esa masa ósea. Este gráfico les está mostrando el porcentaje de recuperación de la masa ósea en personas que tienen distintos niveles de testosterona. Entonces, sujetos son adultos mayores a los cuales se los trata durante 3 años con testosterona. Y fíjense ustedes que los sujetos que tienen niveles bajos de testosterona, los que tienen niveles bajos de testosterona, se benefician con el reemplazo. Pero no así los varones que tienen niveles normales de testosterona. Esto es para tener en cuenta, para que uno no tenga la idea de que el reemplazo hormonal, de la misma manera que ocurre en las mujeres, que el reemplazo hormonal es una solución mágica y que hay que administrársela a todo el mundo en forma indiscriminada. No solo no es mágica, sino que puede tener efectos deleterios, ¿sí? Habíamos dicho que el reemplazo con estrógenos en la mujer podía producir un aumento del riesgo de cáncer de mama o del cáncer de endometrio, y en los varones el tratamiento indiscriminado con testosterona puede aumentar el riesgo de desarrollo del cáncer hormonodependiente por excelencia que tiene el varón, que es el cáncer de próstata. Así que ojo a estar dando tratamientos hormonales de reemplazo en forma indiscriminada. Hay una cosa interesante, y es el hecho de que este reemplazo con testosterona puede contribuir a disminuir la masa grasa y aumentar la masa muscular. O sea, este es un efecto que se verifica, y
puede tener efectos benéficos sobre el rendimiento físico de los varones al estar aumentando la masa muscular. Bueno, y no se olviden, para terminar, que el proceso de envejecimiento se acompaña de una disminución de la función de distintas glándulas, o sea que es algo conjunto. O sea que en el varón la andropausia se da junto con la disminución de los niveles de IGF-1, porque va decayendo el eje somatotrófico, y se va a dar también con la disminución de los niveles de sulfato de hidroepiandrosterona, reflejando el cese de la función de los andrógenos suprarrenales. Y en la mujer obviamente se va a combinar también la menopausia con estos elementos. De tal manera entonces que muchos de los factores que nosotros podemos atribuir a nivel corporal o a nivel metabólico con el cese de la función reproductiva, en realidad son el resultado del cese de la función de los distintos ejes en forma general. Bueno, y aquí terminamos. Vamos a tener un ratito para responder algunas preguntas. Tenemos unos 10 minutitos. Vamos a levantar la presentación. Y vamos a cerrar. Bien. Bueno, gentes, mañana vamos a tener esta clase de vuelta a las 15, la vamos a grabar mañana. Hoy no tenía que me acompañara con el tema técnico, se me complica un poquito, así que la clase de mañana la vamos a grabar y la vamos a colgar, como todas las clases que estuvimos dando a lo largo de sexualidad. Y el jueves vamos a hacer una clase de, digamos, el jueves vamos a tener una clase de consulta en la cual vamos a responder preguntas relacionadas con los ejercicios que están colgados en el campus. Ustedes tienen 2 ejercicios con preguntas para responder alrededor de la función del eje hipotálamo hipófiso gonadal masculino y femenino, que tenían que resolver. No era una actividad obligatoria, es voluntario. Y ayer lunes colgamos las respuestas correctas, así que ustedes pueden cotejar las respuestas, a ver cómo respondieron, y si tienen dudas, entonces las vamos a resolver en la clase de consulta del jueves a las 14, ¿ok? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Clara. ¿Por qué se dice que la hormona antimuleriana es un marcador de la disminución de la reserva ovárica? Porque precisamente la hormona antimuleriana está en relación directa con el número de folículos primordiales. Aparentemente está secretada por la capa de células granulosas que forman parte del folículo primordial. Entonces, cuando va cayendo el número de folículos primordiales porque se van agotando, los niveles de hormona antimuleriana bajan. Y cuando llegan a un determinado nivel, están indicando la posible caída de estos folículos. Ahora, yo te diría que si uno busca bien los gráficos, es cierto que hay un descenso gradual de los niveles de la hormona antimuleriana a lo largo de la vida, pero los valores se superponen mucho, o sea, hay mucha variación entre los distintos individuos, de tal manera de que uno pueda considerar que sea un marcador muy fidedigno. Entonces, es todavía un poquito discutido la utilidad clínica de andar midiendo
los niveles de hormona antimülleriana sin ponerlos en el contexto, clínico. O sea, dentro del contexto clínico uno tiene que ubicar la edad de la paciente, la ritmicidad, o sea, la cantidad de ciclos que tiene ovulatorios y la cantidad de ciclos que tiene totales a lo largo del año, y relacionarlo con los niveles de hormona antimülleriana, ¿ok? Gracias. No, no hay de qué. Profe, tengo una pregunta. Sí, Lucía. ¿Sería contraproducente recetarle anticonceptivos con estrógenos a una mujer que está en la premenopausia, más o menos a los 47 años, pero que todavía puede tomar por alguna razón? Administrarle anticonceptivos orales, sí, sería lo mismo que darle estrogenoterapia de reemplazo, ¿sí? Porque sobre todo si utilizas anticonceptivos combinados, los efectos pueden ser favorables. O sea, uno nunca tiene que decir jamás hay que dar hormonoterapia de reemplazo, y tampoco tiene que decir hay que darle hormonoterapia de reemplazo a todas las mujeres en la etapa climatérica. O sea, tiene que ser selectivo la selección, no lo podemos generalizar. Hay mujeres que puede ser que se beneficien desde el punto de vista psicológico en forma muy considerable, por ejemplo, por tener la estrogenoterapia de reemplazo. Hay mujeres que, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, se imaginan una alta ejecutiva de una empresa que tiene problemas laborales porque tiene tuforadas muy frecuentes que le impiden realizar, sus reuniones, o que la ponen en una situación así embarazosa, molesta, y entonces un médico puede decir, mira, durante un par de meses vamos a administrarte esto para disminuir los síntomas, porque no hay otra manera de disminuir los síntomas de vasomotores, ¿sí? Entonces, eso es una elección que un médico tiene que hacer conociendo bien los beneficios que va a aportar el tratamiento y, lo más importante, sabiendo que puede minimizar los riesgos. O sea, ¿por qué? Porque si uno tiene una mujer que 2 veces al año se va a hacer una evaluación mamaria, ¿no? Se va a hacer la mamografía y se va a hacer la revisación y se va a hacer una ecografía transvaginal para medir el espesor de la capa del endometrio, puede asumir el riesgo de darle hormonoterapia de reemplazo, porque es una mujer que ante la posibilidad de los cambios detectados precozmente, uno la interrumpe y se acabó, ¿de acuerdo? Entonces, son elementos de alguna manera del arte médico, de discriminar a quién conviene y a quién no conviene administrar este tratamiento, ¿de acuerdo? Hay una pregunta de Isabela, dice, profe, yo tengo acá, no sé qué es acá, pero bueno, acá debe ser en alguna bibliografía, que la osteoprotegerina hace que los osteoblastos se activen. No. Los osteoblastos no se activan por el ligando de Rank. Los que se activan por el ligando de Rank o Rank L son los osteoclastos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay osteoprotegerina, el ligando de Rank no actúa y por lo tanto los osteoclastos no se forman, o sea, está disminuida la transformación de los monocitos residentes en osteoclastos, hay menos osteoclastogénesis, los osteoclastos tienen menos actividad y además está aumentada la apoptosis de los osteoclastos, con lo cual todo esto hace entonces que la osteoprotegerina disminuya
la resorción ósea, y cuando los estrógenos aumentan la osteoprotegerina, va a entonces disminuir la actividad osteoclástica, y como dijimos además, los estrógenos tienen un efecto anabólico porque aumentan también la actividad de los osteoblastos. Y, profe, la actividad de esta se mantiene en los hombres, ¿dura más, digamos, el efecto? No sé si me expliqué. A ver, la osteoprotegerina en los hombres no es que dure más el efecto. Lo que ocurre en los hombres es que la disminución de los niveles de hormonas sexuales, andrógenos, es gradual, no es tan brusca como en la mujer, por eso la pérdida de la masa ósea en el varón es menor, ¿de acuerdo? Claro. Y además, en general, los varones tienen un nivel de actividad física más alto que el de las mujeres. Lo que está disminuyendo es un factor ambiental, entonces, que está favoreciendo la actividad del sistema de formación de hueso, ¿de acuerdo? Está bien. Gracias. No hay de qué. Bueno, gente, si no hay más preguntas, mañana repetimos la clase para los que quieran sacarse alguna duda, y el jueves a las 14 tenemos la clase de consulta. Que estén muy bien, cuídense. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.